Vamos a empezar esta sesión informativa. Muchas gracias por venir. Esta es una sesión informativa del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Estamos ya en la tercera edición, si no me equivoco. Bueno, ahora vamos para la cuarta, ¿no? Para la cuarta edición de este Máster interuniversitario, porque es un máster de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Complutense de Madrid. Queríamos hacer esta sesión informativa, normalmente la hacemos todos los años, una o al menos dos sesiones informativas. Intentamos retransmitirlas por internet, esta vez no ha sido posible la retransmisión, aunque sí que lo estamos grabando, para luego también poder compartir el vídeo y sobre todo es para resolver muchas preguntas que se plantean todas las personas interesadas en este máster. Ya han pasado por este máster de estas tres ediciones más de 100, creo que tenemos casi ya 150 exalumnos, alrededor, una cifra así más o menos aproximada. Algunos de estos exalumnos están por aquí. Estáis ahora mismo en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica y lo hacemos aquí también porque en este centro hacemos una apuesta bastante grande por este máster y de hecho tenemos alrededor y trabajando aquí haciendo sus prácticas pues varios alumnos que han realizado el máster el año pasado y que están ahora realizando aquí sus prácticas. Tenemos además el lujo de contar hoy con los dos directores del máster y con un profesor que además tiene una muy larga trayectoria en este máster. Está Iliana Olivier, que es la directora del máster por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Luego tenemos a Carlos Gregorio Hernández, que es el director del máster por la Universidad Politécnica y contamos además con Manuel Sierra, que es profesor del máster y es el director de Cooperación y Relaciones Internacionales, más o menos. No me acordaba bien pero vamos, director de Cooperación de la Universidad Politécnica. Entonces, vamos a hacer un formato más o menos así informal de preguntas y respuestas ahora para hacer sobre todo una introducción del máster y que luego también podáis hacer vosotros pues, todas las preguntas, dudas que tengáis. Hemos también habilitado a través de Internet una pequeña plataforma para la gente que no ha podido venir para que pudiesen enviar preguntas, tanto a través de Twitter como a través de una plataforma que hemos puesto hoy en marcha. Bueno, ya recibiréis información, pero además vosotros, como estáis aquí, pues ya podéis hacer directamente las preguntas. Entonces voy a empezar casi con una pregunta muy general a Iliana. ¿Qué tiene de particular este máster con respecto a muchos, bueno, no sé si hay tantos, pero másters de cooperación? Bueno, tú tienes micrófono, sí. Bueno, yo diría, por lo menos, varias cosas, ¿no? La respuesta sería varias cosas, pero yo sí destacaría dos, que además están conectadas entre sí. Una primera sería que en parte, por su juventud, es un máster que ha sabido, digamos, actualizarse con la Agenda Global de Desarrollo de forma pues, natural y automática y rápida, ¿no? Al nacer ahora, al nacer el próximo curso, la cuarta edición, digamos que ha nacido, es verdad, sobre la base de la experiencia de títulos previos impartidos individualmente por la Universidad Politécnica y por la Universidad Complutense de Madrid, pero digamos que al refundarse un nuevo máster nace un poco al calor de todo el cambio tectónico que se ha producido, no solamente en la agenda de desarrollo global, con el paso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también a todos los cambios, digamos, en las relaciones internacionales y en la economía mundial, con la aparición pues, de nuevos donantes emergentes, con la metamorfosis de donantes tradicionales en actores muy relevantes de la gobernanza global, y todo eso es algo que estamos en una posición de poder capturar, digamos, sin partir de una estructura más adaptada, digamos, a la antigua, bueno, por decirlo de alguna manera, a la antigua cooperación al desarrollo, que por supuesto hay muchísimos elementos de la antigua en la nueva. Relacionado con este primer punto estaría el segundo punto, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, ¿no? Esto es todo un reto, eso lo decimos siempre, porque
ni nuestros departamentos, ni nuestras facultades, ni nuestras escuelas, ni nuestras universidades están preparadas de forma natural para eso, funcionan tradicionalmente de otra manera, pero son fronteras que realmente tampoco nos parecen naturales, ¿no? Son fronteras creadas que nosotros precisamente tratamos de romper, porque al final en cualquier experiencia de desarrollo, en cualquier experiencia de cooperación al desarrollo, todo es todo el rato muy complejo y muy multidisciplinar. Y eso es algo que solo vamos a poder capturar y trasladar al alumnado si nosotros nos planteamos el máster también en esos términos. Muchas gracias. Voy a hacer un paréntesis porque antes se me olvidó, es decir, he presentado a los tres ponentes, yo no me he presentado y además quiero presentarme yo y también una compañera. Yo soy Xosé Ramil, que llevo la comunicación en este centro y formo parte del equipo técnico. Además, forma parte también del equipo técnico Mónica del Moral, que está allí detrás, y lo comento porque muchas veces, pues cuando preguntéis sobre este máster a través del correo electrónico, pues casi con seguridad seremos tanto Mónica como yo quienes os estemos respondiendo. Y bueno, continuando un poco con lo que nos comentaba Iliana, yo le trasladaría a Carlos Gregorio Hernández la pregunta a raíz de esta interdisciplinaridad. Muchas veces la gente interesada en este máster se pregunta, entonces, ¿a quién está dirigido? ¿A gente de la ingeniería, a gente de las ciencias sociales? ¿Hay un perfil a quien está dirigido específicamente este máster? Bueno, como se decía, el máster es muy abierto y está dirigido a un perfil muy amplio de gente que provenga de las ciencias sociales y de la ingeniería y la arquitectura. Queremos tener además en el máster un pool, una diversidad en todo el alumnado que realmente garantice esa disciplinaridad que queremos alcanzar. Entonces, lo que sí queremos es que sea gente realmente comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, gente que ya haya tenido, bueno, pues alguna experiencia previa en estos términos y que realmente esté dispuesta a trabajar en ese pool de pluridisciplinaridad, de distintas culturas que hay. Tenemos cerca más del 30% del alumnado es de fuera de España, otro 30% es de regiones distintas a la de Madrid, con lo cual realmente tenemos mucha diversidad. Y en cuanto a titulaciones, pues hay un poco de todo en las dos ramas, tanto de la rama de la ingeniería y arquitectura como de las ciencias sociales. Entonces, yo creo que es bueno tener esa diversidad y procuramos en el proceso de selección tener buenos candidatos de ambas ramas. Muy bien, como os comentaba, tenemos también a un profesor del máster. Bueno, ahora mismo ya tenemos a dos, porque también tenemos aquí a Miguel Ángel Ejido, que es también profesor del máster y trabaja en el Instituto de Energía Solar. Manuel Sierra es profesor en la Escuela de Telecomunicaciones de aquí de la Universidad Politécnica y da además en el máster pues clase en la asignatura de Tecnologías de Información y Comunicación. De todas formas, ¿nos puedes explicar un poco el programa del máster? Es un programa donde hay dos itinerarios, es un programa ambicioso. Yo creo que cuando os metéis en la web y veis el programa es un programa bastante ambicioso. Si puedes un poco detallar. Gracias, José. El máster lo tenemos dividido en tres partes, que cada una será en un cuatrimestre distinto. El primer cuatrimestre es común a todos los alumnos y ahí introducimos la problemática del desarrollo, problemática de la cooperación, introducimos los términos de desarrollo sostenible y ahí combinan asignaturas tanto que vienen del ámbito más tecnológico como del ámbito más social y económico. El segundo cuatrimestre está dividido en dos itinerarios, un itinerario tecnológico y otro itinerario más social o político, y en cada uno de ellos se dan una serie de asignaturas obligatorias que vienen a durar, son 4 asignaturas y vienen a durar hasta Semana Santa, y luego tenemos el bloque de asignaturas optativas que ahí los alumnos pueden coger de asignaturas de cualquiera de las áreas de especialidad. Una característica fundamental de este segundo cuatrimestre es que es muy práctico. Ahí los alumnos trabajan en torno a proyectos reales y les hacemos trabajar con metodología orientada a proyectos y se van metiendo poco a poco en la realidad del desarrollo.
De modo que llegan al tercer cuatrimestre, que son las prácticas y el trabajo fin de máster. Muchos de los alumnos cursan las prácticas en países en desarrollo, fuera de España, fundamentalmente en África y en América Latina, y acaban teniendo una experiencia, yo creo que fundamental, que complementa los aprendizajes teóricos durante los 2 cuatrimestres anteriores. Comentaba al principio que bueno, ya vamos hacia la 4ª edición de este máster, con lo cual ya tenemos una comunidad grande de exalumnos. Creo que andaban sobre 150 exalumnos ahora mismo. ¿Nos podéis, y yo creo que es una de las preguntas que lógicamente se hacen las personas que empiezan a interesarse sobre este máster, sobre las salidas profesionales, sobre ese futuro profesional, estos perfiles que genera el máster? ¿Nos podéis dar a cualquiera de los 3 claves de qué están haciendo estos exalumnos? Aunque por aquí, ya os he dicho, tenemos varios, luego si queréis, los que estéis interesados os los presentamos, os pueden también dar pautas, pero un poco qué trayectorias están teniendo. Bueno, comentando también con el perfil de ingreso, hay muchos alumnos que vienen ya cuando están en un puesto, digamos, importante en la cooperación y en el desarrollo, y entonces realizan el máster, digamos, para tener más conocimiento. Entonces, en ese ámbito hay gente que ha venido de la Agencia Española de Cooperación, de instituciones de investigación aplicadas al desarrollo, vamos, de un poco todas las organizaciones no gubernamentales, ONGs, empresas que tienen algún interés en temas de desarrollo, y entonces, digamos, reciben una actualización en su formación. Ese sería, digamos, un grupo del alumnado. Y el otro grupo sería el que está todavía en el proceso formativo y entonces dónde puede o dónde están terminando. Yo creo que bueno, hay gran parte vinculado al último semestre, bueno, cuatrimestre, como decía el profesor Manuel Sierra, que entroncan su práctica profesional y continúan su práctica y aprendizaje en las organizaciones en las que están colaborando con el máster. Y ya después, bueno, pues se vienen, digamos, colocando pues eso, en organizaciones no gubernamentales, yo creo que principalmente, también en organismos nacionales o multilaterales, y también en centros de investigación para el desarrollo, como puede ser el caso del ITD-UPM. Sí, nada, simplemente quizás sí, vamos, exactamente la misma línea, pero añadir que sí que genera, aunque no tengo las estadísticas, ¿no?, pero la sensación que yo tengo, y no sé si la compartís, es que por lo general, digamos, los perfiles de personas que tienen una carrera ya iniciada, que hacen una pausa en su desempeño laboral para, como bien decía Carlos, actualizar su formación, son perfiles que están más bien en ramas de, digamos, responsabilidad social corporativa de empresas o en organismos públicos, ¿no?, bilaterales o multilaterales, muchos también organismos públicos relacionados con el desarrollo de países latinoamericanos, por ejemplo. Ese es un perfil habitual. Y en cambio, los perfiles más jóvenes, que a lo mejor han tenido algún contacto con alguna experiencia de desarrollo, pero que en términos generales lo que han hecho es sacarse el grado, básicamente, con un poquito más de experiencia en algún terreno, pero bueno, son perfiles más jóvenes. En general, entran con la sensación que tenemos es que entran con una fuerte ambición y vocación de trabajo en organizaciones no gubernamentales. Y normalmente en ese sentido, puesto que las prácticas profesionales, muchas de ellas, nuestros contactos habituales son, vamos, la oferta habitual tiene un alto porcentaje de organizaciones no gubernamentales, bueno, pues efectivamente por ahí se da la puerta de entrada. Y simplemente quería aprovechar para añadir una cosa más. Carlos hablaba del perfil del variado perfil, ¿no?, de ciencias sociales, sociología, políticas, económicas y todas las técnicas, ingenierías, arquitectura. Un rasgo interesante, vamos, lo digo porque es que justo esta mañana terminó ya de baremar los expedientes que piden ingreso para el curso que viene en este primer plazo de febrero. Un elemento
interesante que empieza a aparecer es que, digamos, que yo creo que esa división tradicional de que los ingenieros entraban por la Politécnica, bueno, pues yo he baremado pues, físicos, químicos, ¿no? Algo que no es muy habitual, pero sobre todo lo más importante es que también tenemos perfiles de humanidades, ¿no? Y realmente hay historiadores, hay periodistas, y los hemos tenido en las ediciones anteriores, y bueno, y desde luego están solicitando plaza para las posteriores, ¿no? O sea que realmente estaríamos cubriendo pues desde las humanidades hasta las ciencias, ¿no? Muy bien, voy a hacer una última pregunta, va a ser un poco para luego ya pasarosla a vosotros y preguntéis un poco todas las dudas que se os pueda plantear. Voy a hacer una pregunta un poco más general, la extiendo también a Miguel Ángel si te animas, que es un poco hacer valoración de los 3 años de este máster y sobre todo de los 3 años no tanto a nivel interno solo del máster, sino en un entorno socioeconómico en el que se están produciendo unos cambios tremendos, continuos. Empezamos desde 2015 con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la verdad es que los cambios que se están produciendo son muy altos y este es un máster que además y trata de adaptarse continuamente cada año, ¿no? ¿Podéis darnos un poco una valoración o así, o dónde, si pensáis en este máster a 5 años, cómo lo veis? Venga, ¿quién se anima? Vale. Es una pregunta difícil porque cada año vamos ajustándonos un poquito a la realidad. Y también cada año vamos haciendo, yo creo que un máster mejor, vamos aprendiendo. Antes lo han dicho, hacer un máster interuniversitario es algo muy complejo administrativamente y van surgiendo problemas que los vamos resolviendo y y no es solo un máster interuniversitario, es que dentro de cada universidad participan profesores de un montón de escuelas. Aquí hay, bueno, en la Complutense participan de económicas y de políticas. O sea que os podéis imaginar, pero eso da una riqueza de conocimientos al alumnado porque somos capaces de traer expertos de muy diferentes ámbitos. Y lo que hemos conseguido entre las dos universidades es de algún modo alinear y poner en común las experiencias en el campo del desarrollo que tenían expertos de distintas universidades. Y eso es un valor, es una riqueza muy, muy grande. Y bueno, y en los próximos años pues seremos capaces de resolver todos los problemas administrativos que surgen por esta complejidad organizativa y seguiremos mejorando en la oferta académica, que siempre, cada año, pues un poco en interacción con los alumnos. Los alumnos participan en las comisiones de máster y nos dan una realimentación en tiempo real. Aquí tenemos la delegada de alumnos que está participando este año y entonces eso también nos ayuda a mejorar no de año en año, sino de mes en mes. En este sentido también podemos comentar que además de, bueno, al ser un máster oficial y además que todos son profesores de ambas universidades, también organizamos, hay una parte que se organiza que se llama un seminario internacional donde se aprovecha a traer a expertos internacionales de diferentes perfiles y que además los profesores consideran que pueden aportar diferentes visiones y diferentes tendencias al máster, con lo cual también yo creo que es una parte también que se está fortaleciendo bastante. Y bueno, y con este tema, con esto, si queréis, podéis preguntar. ¿Te puedes presentar? Sí, yo soy Luis Miguel, soy alumno de la Escuela de Ingeniería de Aeronáutica y del Espacio. Y ahora mismo estoy planteándome si el año que viene hacer el máster o no, ahora mismo estoy en ese periodo. Y mi pregunta es relativa, como habéis comentado que hay perfiles que tienen mucha experiencia, hay perfiles que son más jóvenes que entran simplemente con el grado, ¿cómo se compagina eso con el nivel que se pone? Es decir, ¿cómo se evita que los que tienen más experiencia, el máster se les quede por debajo de lo que ellos exigen? ¿Y cómo se consigue, pues eso, que gente que no tiene experiencia y gente que sí que tiene experiencia y que cursan lo mismo, cómo se consigue que todo el mundo pueda, pues eso, convertir sus ambiciones en algo material? ¿Te animas?
Sí, totalmente. Si quieres o si quieres... Contesto yo la duda concreta y luego, ¿no? O al revés, vamos, o contesta María y... sí, tengo el micro, gracias. Sí, en realidad, con lo que nos solemos encontrar, y bueno, ahí también me gustaría oír la opinión de mis compañeros y desde luego la de María, es que precisamente por la enorme multidisciplinariedad por un lado y por la enorme heterogeneidad por el otro, tú has mencionado la de las diferentes edades y trayectorias, pero luego están las de los perfiles, es decir, tenemos cursando una misma asignatura un físico y un historiador, ¿no? Al final lo que ocurre es que digamos que los retos de aprendizaje los tienen todos, pero en niveles o en ámbitos diferentes, ¿no? Y de algún modo, y ahí María me corregirá si me equivoco, de algún modo al final digamos que unos se van compensando con otros. También es verdad que seguimos una metodología, en general en casi todas las asignaturas, en las que hay mucho trabajo en equipo. Entonces normalmente también la propia dinámica de grupo es la que va consiguiendo, digamos, ir compensando esas carencias con los activos, digamos, de los otros. Pero vamos, estaría estupendo si María quiere añadir algo sobre esto. Estoy bastante de acuerdo y creo que también es como muy personal lo que vas aprendiendo. A ti te dan como una base y luego cada uno se mete más o menos dependiendo de lo que vaya buscando. Yo vengo de aquí de agrónomos, pues en ámbitos a lo mejor más de letras, yo he tenido que estudiar mucho más que en otros ámbitos y otras personas, ¿no? Y en temas relacionados con la cooperación de casi todas las asignaturas, la gente que tiene más experiencia, vale, te dan una base, pero ellos van a más y tienes esa posibilidad, te dan una bibliografía estupendísima, larguísima, y siempre puedes ampliar, y eso ya depende de ti, de cada uno. El micrófono, como veis, no es que haga falta, pero es para la grabación. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Javier, yo vengo representando a mi hermana que no ha podido estar aquí, así que os traslado un poco sus preguntas. Ella fundamentalmente quería saber sobre el programa de prácticas, si estas prácticas están garantizadas o no y bajo qué tipo de prácticas son. Suelen ser prácticas remuneradas, no remuneradas, y en este caso el alumno es el que tiene que, digamos, de algún modo llevar a cabo los costes en los que incurre en esas prácticas, y podíais solucionarme esas dudas. Las prácticas, que son, como bien explicó Manolo, las prácticas junto con el TFM se realizan de forma, son las dos grandes asignaturas del tercer cuatrimestre, son prácticas obligatorias curriculares. ¿Eso qué significa? Significa que por parte de las universidades que impartimos el máster existe nuestra obligación de garantizar unas prácticas profesionales a cada uno de los alumnos que se matriculan, ¿no? Esa es nuestra obligación, de además garantizar unas prácticas que se correspondan con los objetivos del máster y que respeten los contenidos. Es decir, nosotros lo que sí estamos intentando y creo que logrando proveer es una experiencia laboral que ahora mismo está en 338 horas laborables en un entorno y con unas actividades de desarrollo y alineadas pues, con la filosofía y los contenidos del máster. La remuneración de las prácticas no es un requisito obligatorio que se pone a las entidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que según las entidades, bueno, pues sus capacidades o muchas veces su propio perfil, ¿no? Pues sobra decir que en muchos casos, pues en el caso de ONGs más pequeñas, a lo mejor la remuneración es más difícil, ellos van ofreciendo distintas condiciones, por lo tanto esas condiciones dependen de la práctica que se ofrece, no del programa, y varían, pero sí, decir, esto es un dato importante a señalar, que no tengo tampoco el dato ahora mismo a la cabeza, pero es un porcentaje bajo el de las experiencias de prácticas que son remuneradas. Es un porcentaje bajo, por lo general no lo son. Por eso también, insisto, son 338 horas, ¿no? Son un par de meses de trabajo. Con respecto a la remuneración, los costes, etcétera, como también se ha comentado antes, hay también un cierto volumen de prácticas que se realizan en el extranjero, se realizan en instituciones de distinto tipo, pues por ejemplo de América Latina. Lo que sí tienen tanto la Universidad Complutense de Madrid como la Universidad Politécnica de Madrid, y el alumnado de este máster, al ser de un título conjunto, puede acceder a ambos tipos de instrumentos, sí tienen una serie de herramientas de financiación en forma de becas, que son o para experiencias de cooperación al desarrollo, o para la realización de TFMs, o para la realización de prácticas externas, y nosotros, bueno, pues al estar entre esos tres ámbitos, pues muchas veces, bueno, pues nos ofrece variedades de oportunidades de financiación, y bueno, pues a los que los alumnos se presentan y bueno, una gran parte de ellos pues obtienen esas ayudas, ¿no? Solo
resaltar que las ayudas que dan las dos universidades son competitivas y abiertas a todos los alumnos de ambas universidades. Entonces, nosotros no podemos garantizar que un alumno per se va a tener esas ayudas. Pero luego, desde el punto de vista práctico, casi todos los alumnos consiguen ayudas de un modo u otro. Y luego, no lo hemos mencionado, pero también hay ayudas para alumnos que vienen de otros países. La Fundación Carolina ofrece 2 becas al máster, luego hay alumnos que consiguen becas de Pronavec en Perú, o de MESCIT en República Dominicana, o del CONACYT en México. O sea, todos los países tienen entidades que van aportando becas a sus alumnos, y muchos de los alumnos que vienen de fuera vienen becados por su gobierno. Perdón, y no te contesté sobre el tipo de entidades. Una parte importante son ONGs de distinto tipo, hay ONGs humanitarias, ONGs de desarrollo, plataformas de derechos humanos. Hay una parte también que son instituciones oficiales de cooperación, pues por ejemplo la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional ofrece una beca, unas prácticas profesionales el año pasado y las ha repetido para este. Luego también pues organismos multilaterales de algún modo, como por ejemplo este año por primera vez tenemos una oferta de prácticas de la Secretaría General Iberoamericana, que tiene sede aquí en Madrid, y luego también hay centros de estudios, ¿no? Al principio de la presentación José mencionaba este mismo instituto, también hay otros centros universitarios o departamentos universitarios en los que los alumnos están escribiendo a proyectos de investigación en curso, pues el año pasado en el Departamento de Economía Aplicada 1, este año en el Departamento de Relaciones Internacionales, y luego también, por último, centros de estudios no necesariamente universitarios, pues como por ejemplo el Instituto Elcano, que también acoge a un estudiante en prácticas. Y por ejemplo Global Pulse de Naciones Unidas. Exacto, perdón, y Naciones Unidas. Que han tenido un alumno que está acabando ahora y que me dijeron la semana pasada que quieren continuar. Sí. Y nosotros en ese sentido intentamos ir ampliando la oferta también y la variedad, ¿no? De año en año. Entonces, bueno, no me atrevo a decirlo por no gafarlo, pero vamos, que también tendríamos previsiblemente en breve un convenio con otra agencia grande de Naciones Unidas y también con otra cooperación bilateral relevante. Entonces sí que procuramos ir ampliándolo. Sí, Sergio Álvarez, que es el coordinador de prácticas, ha estado haciendo, y bueno, hemos estado apoyando haciendo un listado de las organizaciones en las que los alumnos están o pueden realizar prácticas, y la verdad que lo que sí que hemos apreciado es un interés bastante grande de organizaciones, tanto de fuera, de instituciones internacionales, como también organizaciones de aquí, de España. Buenos días, soy Carlos del Álamo, arquitecto técnico en el paro en este momento, y yo les querría hacer una pregunta que espero que sean honestos. Para una persona de mi perfil que se encuentra más cerca de los 60, que es la edad que veo, que es 25 por decir algo, ¿esto tiene sentido? ¿Lo harían ustedes? Hay muchas más preguntas. Lo más difícil para mí ahora mismo. ¿Queréis que...? Con experiencia en sí. Internacional. No te preocupes. Yo no sé si cursaría el máster, honestamente no lo sé, no estoy muy segura. Si es verdad, y en esto yo también contesto con la misma franqueza, no sé si por el lado de la Politécnica se piensa igual en el proceso de selección, pero si es verdad que solamente, digamos, en caso de tener que elegir, ¿no? En otros casos no, pero en caso de tener que elegir, yo en general tiendo a pensar que es un máster que puede tener más impacto en una persona que tiene todavía, bueno, pues o sea, como decíamos antes, es que realmente, vamos, no solamente que se presenten, es que cursan el máster personas de 20 años, pero cursan el máster también personas de 30 y pico años, ¿no? Incluso, yo creo que en algunas ocasiones hemos tenido alumnos con más edad. Ya está en 31 años, ¿no? 31 años, claro. Claro. Yo sí es verdad que honestamente, como tiendo a pensar, pero es que no tengo ninguna experiencia que avale esta opinión, pero como tiendo a pensar que puede tener más impacto en una persona de 20-30 años, yo sí que es verdad que en los procesos de selección eso es algo que tengo en cuenta. Pero vamos, es que creo que no se ha dado jamás el caso de que una persona ya con más experiencia quedara fuera del máster por ese motivo, ¿no? Sobre el impacto que puede tener a futuro en la carrera profesional de esa persona, ahí o sea, es que no sabría contestar a esa pregunta, no sé si vosotros... Sí, la tenemos
pero porque está trabajando en el mundo de la cooperación y porque, bueno, es un refuerzo a su carrera profesional. Entonces, para esa persona, pues, obviamente tiene sentido. En tu caso, si te puedo tutear, pues no lo sé, pero eso tiene que ser algo que depende de ti. O sea, un máster no te da una garantía de cambiar laboralmente de la noche a la mañana. Pero bueno, si lo quieres tener como un complemento formativo a lo que has venido haciendo hasta ahora, pues yo creo que es muy interesante. Yo tengo más. Sí. Ah, sí. No soy No, es por la grabación. Vuelvo a hablar de taller parado. Antes no sé si he dicho que yo trabajo en la cooperación internacional, 6 años con la cooperación. Por lo tanto, a mí me parece muy interesante, me gustan mucho el proyecto y me apetece hacerlo. Bien, es un poco caro para un parado, entonces, ¿cómo se paga? ¿Qué pasa si este parado un día encuentra trabajo y lo primero es la familia? ¿Qué pasa con eso? ¿No tienes micrófono? Sí, no, para Carlos. Bueno, sobre el máster tiene los precios públicos que aprueba el Gobierno de la Comunidad de Madrid. O sea que ahí no podemos hacer nada y eso, bueno, pues sí es cierto que, bueno, pues más caro sobre todo para los extranjeros. Eso esperemos que vayan bajando las tasas, pero ahí nosotros no controlamos esa cuestión. Yo, bueno, pues para este caso concreto, un poco lo que nos fijamos mucho cuando tenemos que hacer la admisión es sobre todo, digamos, la motivación que tiene la persona de cara a este máster y luego, además, que esa motivación esté contrastada con, digamos, la experiencia que está aportando. Es decir, en unos casos pues puede ser más amplia, de personas que ya estén en su carrera profesional, o de los alumnos que están terminando un grado, han hecho otro máster, pues que ya en el grado hayan cursado asignaturas o hayan tenido un cierto interés por temas de la cooperación para el desarrollo y realmente quieran, digamos, bueno, pues estén viendo un enfoque en su salida profesional. Entonces yo creo que si ese es un poco el interés que hay y, bueno, pues actualizarse en los temas de cooperación, desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, pues todavía puede ser interesante, pero bueno, yo creo que al final pues la dedicación es un máster que hay que dedicarle mucho tiempo y eso siempre me dicen que lo diga, es decir, es un máster que requiere cerca de una dedicación de unas 2000 horas de trabajo. Sí es cierto que y las clases son siempre por la tarde, digamos, para facilitar o compaginar, bueno, pues puede ser la familia o puede ser otros trabajos que es por la mañana. Entonces, en ese sentido, somos bastante estrictos de seguir ese proceso e intentar que incluso, porque también hay gente que hace el máster de una forma más, digamos, más lenta, es decir, se van matriculando más poco a poco, claro, para, bueno, pues compatibilizarlo con otras actividades. Entonces, eso sería lo que diría. Sí. La forma de pago depende de cada universidad. Entonces, además, en la Complutense te matriculas anualmente. En la Politécnica probablemente cambie para el año que viene, aunque no está claro. Pero hasta ahora se estaba matriculando de cuatrimestre en cuatrimestre, pero eso probablemente cambie. Con lo cual, al menos los 2 primeros cuatrimestres se tendrían que matricular y creo que en las 2 hay pago fraccionado, ¿no? Pagas en 2 veces. Sí, en la Complutense hay la posibilidad de pago fraccionado. Sí. No, ahora mismo no sé cuáles son los pero vamos, eso en la web de la Complutense se indican los plazos. Yo sí quisiera insistir sobre algo que ya ha dicho Carlos, que bueno, que tiene que ver con tu caso, pero también con el de todos, que es que el máster se imparta en las tardes generalmente de lunes a jueves no debe llevar a engaño, es decir, o sea, veo difícilmente compatible el máster con un trabajo que absorba todas las mañanas y la tarde del viernes y parte del fin de semana, ¿no? Entonces, quiero decir que son las 2000 horas, las 2000 horas hay que sacarlas, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer, por supuesto, compatibilizándolo con algún trabajo no muy demandante, esporádico, de algunas horas por las mañanas, pero
pero el nivel necesario, yo creo que para seguir el máster adecuadamente, no solamente desde el punto de vista de las calificaciones, sino sobre todo desde el punto de vista del aprovechamiento que se haga de los cursos, tiene mucho que ver con también las horas de estudio que se le van a dedicar fuera del aula. Lo que sí es verdad respecto de los ritmos es que no hay ningún requisito de permanencia. Es decir, que realmente incluso, por ejemplo, ahora nos hemos encontrado el caso de algunos alumnos que han cursado los 2 primeros semestres, pues el tercero no se han matriculado, están haciendo algo y bueno, pues ya en algún momento harán las prácticas y ya en algún momento harán el TFM. Eso es algo que nosotros por el momento al menos, desde luego, no tenemos compromisos de permanencia. No se guardan, es que no se matriculan. Es decir, lo que hacen es que, claro, ellos van superando los créditos de las asignaturas cursadas. Simplemente no se matriculan de las prácticas y del TFM, por lo tanto no se egresan, pero eso es válido hasta que se matriculen, mientras el plan de estudios exista, por supuesto, no es cuestión de esperar décadas, pero en algún momento se matriculan y ahí ya sí pueden finalizar y egresarse del máster y tener el título oficial. De hecho, una persona se puede matricular de un número de asignaturas. Hay un mínimo por universidad, sí. pero no es obligatorio matricularse de todas. En el máster, hombre, hay, por ejemplo, en la especialidad pues conviene matricularse las 4 asignaturas obligatorias de cada especialidad a la vez, sobre todo en ingeniería tecnológico porque de algún modo van ligadas. Pero bueno, las optativas las puedes matricular otro año si quieres, o del primer cuatrimestre puedes dividirlo en 2 años. Hay distintas, lo puedes hacer de distintas maneras. Sí, yo tengo otra pregunta en relación con las salidas profesionales. Pues bueno, habéis hablado de un perfil más junior, que es la persona que acaba de terminar su grado, y de perfiles más senior. Entiendo que en un perfil senior utiliza el máster como refuerzo de su carrera profesional y luego posteriormente continúa con esa carrera profesional. En el caso de una persona junior, son 2 meses de prácticas, si no me equivoco. ¿Cuál es a posteriori su inserción en el mundo laboral, en vuestra opinión, en los casos que habéis tenido? ¿Es una inserción real y a qué nivel? No, lo digo porque el programa de alumni que estaba en, no sé si a lo mejor tú o Mónica, si queréis comentar algo sobre eso. No, porque quiero decir que es el tipo de información que se está recabando a través del programa de alumni. Sí, todavía no tenemos los datos de la situación en la que están todos esta comunidad de más o menos de 150 alumnos. Te podríamos poner infinidad de ejemplos. Aquí, por ejemplo, ahora mismo, como os decía al principio, hay, pues, ¿cuántos sois, Irene? Más o menos, 7 o 8 personas realizando las prácticas en este centro. Cada uno de ellos está en diferentes proyectos. Te puedo hablar, uno de los proyectos es un programa, es una alianza de acceso a energía en campos de refugiados, que es en la que participan diferentes empresas, este centro, por supuesto, y la Agencia Española de Cooperación con ACNUR. También hay otra línea que es de formación, en la que estamos haciendo una línea de formación online, donde compaginamos online, offline también, sobre temas de sostenibilidad, agricultura urbana, acceso a energía, etc. Y en la que también están trabajando varios exalumnos, alumnos, les llamamos alumnos siempre hasta que ya presentan su trabajo fin de máster. Pero estoy hablando yo creo que además está Irene, que es, si les puedes también dar alguna pauta. Irene es del máster del año pasado, la tercera edición, y está realizando ahora aquí sus... Sí, bueno, yo os puedo contar un poco mi caso. Yo soy arquitecta, acabé hace tampoco 2 años y medio, algo así, mis estudios. Y sobre todo este máster lo que más me interesaba era la idea de la interdisciplinariedad, porque en arquitectura trabajamos con nosotros mismos y nos enseñan que tenemos que saber de todo, y es una cosa muy estresante y con la que no estaba nunca de acuerdo. Entonces, este máster sí que me ha permitido esa idea de trabajar con otros que saben de muchos temas. Por ejemplo, en urbanismo, en planificación territorial, trabajar con personas con formación de abogado fue maravilloso para entender el sistema de productividad de la tierra de un país como Sierra Leona, que, por lo que os podéis imaginar, no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro.
Y luego, con respecto a las salidas profesionales, pues yo estoy aquí con SOSE trabajando en comunicación. En realidad mi periodo de práctica se ha acabado y estoy continuando un poco más de tiempo, esperamos que mucho. Y en cuanto a mis compañeros, pues la verdad es que las opciones son muy variadas, depende mucho del tipo de prácticas. Como son tan variadas, por ejemplo, en la ONU es bastante difícil prolongar tus prácticas, salvo que sea como consultor, pero hay mucha gente que también lo está consiguiendo. Es una forma de establecer una relación con una organización con la cual sería bastante complicado empezar a trabajar, porque sobre todo en el mundo de la cooperación el voluntariado está muy extendido, pero el poder trabajar realmente es más complicado. Entonces yo creo que el máster da una oportunidad para poder entablar relaciones laborales con organizaciones más grandes, más pequeñas. Es que depende mucho de los casos, pero no hay una regla general. Hay organizaciones pequeñas que acaban prolongando también la estancia de los alumnos y otras más grandes que podríamos pensar que tienen más presupuesto y luego en realidad es más difícil, o no, o al revés. Hay todo tipo de casos, pero si tenéis preguntas más concretas, si queréis Yo diría, aunque no tenemos la estadística de los egresados, exactamente de dónde están, es algo en lo que estamos trabajando, pero que no tenemos todavía, yo diría que el tipo y naturaleza de instituciones en las que están es muy similar al tipo y naturaleza de instituciones donde hicieron las prácticas. No estoy diciendo que necesariamente donde hacen las prácticas se quedan, pero sí que tenemos casos de alumnos que hacen las prácticas en una ONG y acaban trabajando en otra ONG con la que también tenemos contacto para prácticas, pero que acaban pasando. Entonces, sí, es un poco trampolín el máster de cara a tener una primera experiencia en una organización y que luego te permite conocer otras organizaciones. Yo creo que eso sí que es una regla general. Sí. Sí, yo diría que sí hay muchas organizaciones en las que se hacen las prácticas y después el estudiante continúa. De hecho, muchas veces decía Liliana que eran pues 2-3 meses las prácticas y muchas veces, una vez estando allí, a veces pues enlazan también el tiempo del trabajo fin de máster y eso les da algo tiempo más. Pero sí hay con varias instituciones, por ejemplo en ONU Habitat en Nairobi, después continúo trabajando con ellos, en otra organización que trabajamos en Brasil, reciben todos los años estudiantes y ya varios se han quedado trabajando en esa organización, en el IABS. Entonces, sí, bueno, pues depende un poco también muchas veces del tamaño, tipo de la organización y del momento, pero bueno, sí. Es decir, al final, bueno, pues también es un proceso que ya depende de la organización que lo recibe. En general, la respuesta normalmente las organizaciones pues nos dicen que suelen estar bastante satisfechos con los estudiantes que han recibido de este máster. Entonces, bueno, yo creo que hay una buena relación. También hay redes sociales en las que está el máster, en las que bueno, pues están los egresados y demás, y ahí podéis entrar y mirar los perfiles. Una cosa que creo que también el perfil que forma este máster cada vez es más demandado por la empresa privada, un perfil como abierto y capaz de trabajar con otros, con personas muy variadas de otras profesiones y de otras culturas también, y creo que esto también es importante, que quizá, aunque inicialmente tu camino empieza a lo mejor en la cooperación, quizá acabes trabajando en temas de sostenibilidad, o bien en la responsabilidad social corporativa de una empresa, o bien en el negocio puro y duro de una empresa que está intentando hacer las cosas de una forma mejor y más sostenible. También, perdón, no, que la posibilidad de prolongar o no también va a depender mucho de la naturaleza de la institución donde se hagan las prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la SEGIP no sabemos cómo va a ser porque es la primera, pero vamos, yo tiendo a pensar que la SEGIP tendrá que seguir unas normativas de contratación internacional, características de un organismo público multilateral, es decir, que luego también hay distintas instituciones, no solamente está el propio interés de la institución, el propio interés del alumno, sino también las posibilidades reales de tipo administrativo e institucional, ¿no? Entonces, pues ¿qué ocurre? Pues que generalmente las ONG son mucho más flexibles, ¿no? en ese tipo de... Sí, yo creo que también el tema que comentaba Irene es también una evolución que estamos viendo en este máster a lo largo de estos años y que seguro que va a ser cada vez más que los alumnos donde al final están trabajando muchas veces son en instituciones
que no están asociadas al ámbito de la cooperación, y de hecho ya tenemos ejemplos, como decía Irene, también en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos tenido alumnos haciendo prácticas en el Ayuntamiento de Madrid, en el área de movilidad, en el área de cambio climático, sostenibilidad, en el Ministerio de Agricultura, aquí, que quieren hacer han estado haciendo una especie de estrategia sobre cómo aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en el Ministerio, y ahí también ha habido, con lo cual sí que se están produciendo unos cambios bastante importantes, y que también se ve que en la evolución de este máster, sobre todo de los alumnos, el perfil donde se van situando, yo creo que cada vez va a ir más por esta vía. Sí, mi otra pregunta es un poco más administrativa, y es cómo van exactamente los plazos para matricularse. Es decir, lo digo porque en caso concreto que yo estoy acabando cuarto, ¿cuándo tendría que certificar que ha acabado el grado y cómo tendría que hacerlo? En el caso de, por ejemplo, tener que defender el TFG en septiembre, ¿existe esa posibilidad o cómo? Mira, yo casi te pasaría la pregunta a Mónica, que así también la conocéis de paso. Buenos días a todos. A ver, tenía aquí apuntados los plazos de prescripción, que es independiente si habéis terminado vuestros estudios previos o no. Es decir, podéis prescribiros condicionados a ser admitidos a que finalices el título. Entonces, la prescripción en la UPM la podéis realizar hasta el 8 de julio y la UCM va abriendo y cerrando periodos. El próximo empieza el 4 de abril y finaliza el 4 de mayo. Como digo, podéis prescribiros aunque no hayáis terminado. Y luego para la matrícula sí que es obligatorio ya que presentéis el justificante de haber terminado vuestro título. Sí que dan como un plazo no oficial para que lo podáis presentar, porque las matrículas se supone que terminan en septiembre, pero como hasta principios de octubre, mediados de octubre podéis hacerlo. En el caso de la Complutense, lo que sí piden es una especie de reserva de matrícula para garantizar la plaza. Claro, además, quiero decir, en programas donde la demanda del alumnado es mayor que el número de plazas que tenemos, sería la forma de reservar una, aunque me imagino que tú irías por el lado de la UPM, pero bueno, si lo comento por si hay dudas. En el caso de la Complutense, esos periodos, digamos, de reserva de matrícula van siguiendo cada uno de los 3 periodos de admisión. En el caso de que uno haga esa reserva de matrícula y luego termine no cursando el máster, bueno, o porque no termina el grado por cualquier otro motivo, es verdad que esa reserva de matrícula se pierde, que no recuerdo ahora mismo la cifra, y me da miedo decir tonterías, pero creo que está en el entorno de los 200 euros. Bueno, nos queda, ya estamos casi hacia el final, si tenéis alguna pregunta más. ¿Sí? Quiero entender que juntan en una bolsa todas las peticiones y no es en el orden en el que se hagan las peticiones, ¿no? ¿Cómo se pesa? Porque van a hacer una baremación, o el orden sí es afecta. Sí, no. Exacto. Perdona que contesta lo gallego. Pero conforme vamos recibiendo peticiones, vamos procesando. Y tenemos que ir procesando porque hay los alumnos, sobre todo que vienen de otros países, necesitan trámites para obtener el visado, para pedir sus becas, entonces necesitan una respuesta muy temprana. A los alumnos que vienen de España eso les da un poco más igual, pero claro, de algún modo vamos aceptando gente y vamos cubriendo el cupo. Entonces yo diría que si lo tenéis claro, os prescribáis. En la Politécnica no hay reserva de matrícula, entonces la prescripción no es obligatoria, no obliga a luego matricularse, pero bueno, también... Bueno, no sé sí, en el caso de la Complutense los periodos de prescripción se abren y se cierran, y son 3. Entonces, el orden no importa dentro de cada periodo, ¿no? O sea, al final lo que nosotros recibimos es un banco pues, de 60 solicitudes, se bareman todas independientemente de cómo llegará en ese periodo, pero claro, si uno entra en el primer, segundo o tercer periodo de prescripción, sí importa, precisamente por lo que decía Manolo, porque claro, en cada periodo de prescripción se van asignando plazas. Es un caso un poco concreto, pero creo que puede ser una duda general. Yo, por ejemplo, estoy estudiando ingeniería civil aquí atrás, pero
me gradúo este año, no tendría el máster, no sería ingeniero superior, y me preocupa un poco lo que me pudiese limitar no terminar mi formación allí y meterme de cabeza a lo mejor ya en el mundo de cooperación y desarrollo, que me interesa mucho. ¿Creen que es necesario un poco esa experiencia o esa titulación superior para que este máster sea útil? ¿Creen que se puede ir directamente con una formación más básica que a lo mejor tengo yo y tengo más curiosidad y ganas que formación? No sé, un poco, no sé si he hecho una pregunta concisa o no, pero bueno. Sí. O si quieres. A ver, yo la idea, yo no soy muy bueno. Es decir, la idea que tengan algunos profesores de este máster, pues pensando en uno concreto, te diría que primero termines ese máster que estás haciendo y después, si te interesa, haces este más para especializarte y desarrollar plenamente tus conocimientos en este máster. Esa es, digamos, una de las recomendaciones, pero volvemos a la otra situación. También es una cuestión personal, es decir, cada uno decide, no sé. Yo no sé, a mí es que me han preguntado eso muchas veces, no solo por este máster, sino por otros másteres en Teleco. Si hay que hacer máster habilitante o es mejor hacer otro. Pues depende de hacia dónde quieras enfocar tu vida. Entonces, el máster, el tener las habilitaciones profesionales para trabajar de ingeniero de caminos, entiendo que sería, pues no sé si son muy necesarias. ¿Cuántos proyectos vas a firmar como ingeniero de caminos en el mundo? Igual ninguno. Yo como ingeniero de Teleco no he firmado nunca ninguno. ¿Pero porque te lo saltaste o porque...? Porque incumpliste el... Algo que es una decisión personal y que tiene que ver con hacia dónde tú te quieras enfocar tu carrera profesional. Si tú quieres acabar trabajando en Acciona o en Dragados, pues igual es mejor que seas ingeniero de caminos. Si no, pues probablemente sea mejor otra cosa. Pero eso depende de ti. A mí me gustaría, ahora que usted mencionar. Bueno, hola, yo soy Miguel Ángel Ejido, yo en el máster lo que enseño son temas de energía. Y llevo ya estoy empezando a ver la jubilación próxima, ¿eh? O sea que llevo 30 años en esta tarea. Se cumple la circunstancia que no es generalizable, que yo siempre he trabajado. Muchos de mis compañeros tienen, digamos, la parte más ingenieril, por un lado, más convencional, y luego una vida secreta en relación con la cooperación, ¿no? Entonces, en mi caso, estas cosas no las escoge uno. Yo, en cooperación, mi primer proyecto en el año 87 en Senegal, en un pueblecito, montando un sistema híbrido, fotovoltaico diésel, para los servicios básicos de energía, y hasta ahora. Entonces, en mi escuela me conocen, hay una escuela como Manuel Sierra, me conocen ya por este perfil y se me acercan a mí con cierta frecuencia alumnos ya acabando y me vienen con la siguiente historia. Estoy terminando telecomunicación, no me gusta la ingeniería de telecomunicación, me he dado cuenta de lo que me gusta es el desarrollo, la cooperación al desarrollo, y yo pues me gustaría hacer un proyecto contigo y pues no sé, que me enviaras a Bolivia a hacer alguna cosa, ¿no? Entonces mi respuesta siempre suele ser la misma. ¿Tú de qué sabes? Es decir, en este caso, ingeniería de telecomunicación. La idea es que focalices tus conocimientos a un sitio donde van a ser extraordinariamente necesarios, en este caso, en el entorno al desarrollo. Es decir, este máster, en mi opinión, en el que no solo he estado en este periodo, sino en el anterior, no te enseña una nueva profesión. No, tú tienes que venir con tu formación y esa formación canalizarla hacia el desarrollo en el que hay infinitas posibilidades, eso es. Pero lo fundamental es aposentarte en tus conocimientos, es decir, uno es ingeniero, yo nací ingeniero, ya debe ser, pues no te dediques a la antropología. Entiende lo fundamental que es tener un antropólogo próximo cuando vas a intervenir en una zona que lo requiera. Comprende que la interdisciplinaridad es completamente fundamental, pero no sustituyas el trabajo de él. Gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, este señor ya va a tener un grado de ingeniería civil, o sea, tiene 4 años de formación en ingeniería civil. Sí, o sea, bueno, que sí, yo lo he aprovechado. Llevo mucho tiempo viendo.
Pero yo creo que es que ha salido un tema que es fundamental y que es una pregunta que se repite en realidad y que hemos tenido en distintas, hemos tenido incluso en reuniones con alumnos que ya estaban cursando el máster, o sea que esa es una duda que surge. Por caricaturizarlo y ser un poco provocadora, digamos el desarrolloólogo no existe o no debería existir, y si dice que lo es, pues un poco miente, ¿no? Es decir, hay historiadores, periodistas, economistas, politólogas, ingenieros que efectivamente necesitan armarse unas herramientas analíticas y de conocimiento adicionales para poder aplicar esos conocimientos en algunos contextos particulares, pero al final pues todos llegáis con un determinado perfil y lo que hacéis es aprender a encajar ese perfil en un puzzle muy grande donde va a haber piezas de otro tipo, ¿no? Y que es lo que va a permitir también, ¿no?, esa magia de que de repente entonces ocurren cosas multidisciplinares que por separado nunca hubiesen podido ocurrir. Pero efectivamente yo creo que esto es muy importante respecto de la formación de las expectativas de las personas que van a acceder al máster, es decir, no se van a formar en una profesión alternativa a la que ya tienen, y esto sí que es muy importante y creo que en ese sentido también nosotros tenemos que ser muy honestos a la hora de explicar el objetivo del máster. Que yo en la General TIC para el Desarrollo le digo a mis alumnos que no esperen que en 30 o 40 horas de clase se conviertan en ingenieros de telecomunicación. Es imposible. Eso, lo que les vamos a dar es un baño para que sepan qué pueden necesitar y de quién pueden tirar para poder resolver un problema de telecomunicación o de informática. Tenemos ya que cortar porque además ahora a continuación vamos a tener aquí en el ITD-UPM una sesión monográfica sobre, creo que eran temas de acceso a la energía solar en Cuba. Y los que hayáis recibido la información de esta sesión informativa por correo electrónico significa que estáis en nuestra base de datos, con lo cual os vamos a mantener informados de la evolución tanto a nivel administrativo, de nuevas sesiones que hagamos informativas o sesiones abiertas de máster. Los que no, dejadnos vuestro correo electrónico para que lo incorporemos a la base de datos y que podamos seguir manteniendo este canal de comunicación. Y por lo demás, pues muchas gracias por el interés y nada, si os animáis, pues seguramente nos veremos en el próximo curso. Gracias. Gracias.